Hermanos, muy buenos días. Un saludo a ustedes. Hoy día del Señor. Hoy es diciembre 5 del 2021. Y bueno, vamos a empezar nuestra reunión aquí por la internet. Y antes vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que este día sea de bendición y que tu Espíritu Santo nos hable y podamos aprender de tu palabra, para la edificación de cada uno de nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu. Padre Santo, que en tu gracia y tu amor alimente nuestra vida para adorarte y conocerte más. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 15. Vamos a leer versículos del 12 al 21. Hechos 15, del 12 al 21. Dice así la palabra de Dios. Voy a usar la versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Usted me sigue en la versión que tiene. Hechos 15 del 12 al 21 dice así la palabra de Dios. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas. Y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas, los ídolos de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Sí, bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto está en el versículo 1. Recuerde que esto viene como consecuencia del primer viaje que hizo Pablo a Asia, y cuando ellos regresan, ¿no?, a Antioquía, en Siria, dan el reporte de cómo el Espíritu Santo estaba trabajando en la obra de Pablo y Bernabé cuando estuvieron en Asia. Este es el principio de la iglesia cristiana. Entonces, el problema era religioso y cultural. El problema cultural es porque los judíos consideraban a los gentiles totalmente fuera del pacto, o sea, que era cultural y religioso al mismo tiempo. La cultura está influenciada por la religión, y la religión también por la cultura. Eso es muy importante que se tenga en cuenta eso. Entonces, desde el punto de vista cultural y religioso, los gentiles, según los judíos, no son parte del pacto del pueblo de Israel, y por lo tanto, si quieren ser, como había muchos que querían ser, deben circuncidarse. De otra manera no van a estar bien con Dios. Y esto es dentro del pacto nuevo, del nuevo pacto en Cristo. Entonces, cuando van a Antioquía, entonces hubo problemas, ¿no?, entre ellos, dice así, porque
los de la circuncisión, o sea, fariseos que creían en Jesús como el Mesías, exigían que los gentiles que creyeron en Jesús se circuncidaran y guarden la ley de Moisés. Entonces hubo un gran debate. Pablo, Bernabé se enfrascaron en un debate teológico con los fariseos. Entonces decidieron, bueno, vamos a Jerusalén, porque ahí está el resto de los apóstoles y de los presbíteros. Entonces con los presbíteros y los apóstoles vamos a decidir qué se tiene que hacer. Y básicamente es eso. Así que en versículo 3, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, porque estaban bajando del norte al sur. Entonces cada vez que iban, entonces estaban hablando de la conversión de los gentiles. Y causaba gozo entre los hermanos. El gozo estaba entre aquellos que habían creído en la iglesia en Samaria, en la iglesia en Fenicia, ¿no? En la iglesia de todos los pueblos que estaban en la parte de Palestina. Cuando llegaron a Jerusalén, donde estaba la iglesia central, la madre iglesia, donde estaban los apóstoles y también los presbíteros, ya ellos informaron todo cómo Dios se había revelado a través de la predicación de la palabra de Dios y cómo el Señor había ya mostrado con señales y prodigios todas las predicaciones que Pablo estaba haciendo. Recuerde que Pablo se encontró con falsos magos, ¿no? Con hechiceros falsos, con charlatanes, con personas que estaban engañando a la gente, como hoy en día hay cantidad, ¿no? Y bueno, Dios se manifestaba en eso, en la predicación de Pablo. La iglesia estaba creciendo. Los gentiles se maravillaban, nunca habían escuchado el evangelio. Principio de la iglesia cristiana. Llega a oídos de los fariseos mesiánicos y dicen, sí, está bien que crean, pero ahora tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés. Bueno, ese fue el debate. Y el debate es esto. ¿Deben los gentiles que creen en Jesús observar la ley de Moisés y circuncidarse? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Los fariseos dicen sí. Pablo y Bernabé dicen no. Bueno, ¿cómo se va a decidir esto? Vamos a Jerusalén. Y ahí van a Jerusalén. Me hubiera gustado estar ahí. Vamos a mentalmente transportarnos a través de la imaginación a ese tiempo. Viajemos 2000 años atrás. Ya lo hicimos y ahí estamos en Jerusalén. Estamos caminando, la gente en Jerusalén, vestidos a su usanza, y vamos a ver dónde están reunidos ahora los apóstoles y los presbíteros. Vamos con ellos y ahí están. Ya está Pablo, está Bernabé, esta cantidad de discípulos que habían creído, cantidad. Y ahí están los apóstoles. Ahí está Pedro, está Juan, está Santiago y el resto. Y los presbíteros de Jerusalén. Todos los líderes, los que tienen máxima autoridad en cosas de la iglesia. Los que dicen esto está bien, esto está mal, se hace esto, no se hace esto. Así que ellos van a decidir qué va a pasar. ¿Deben los gentiles circuncidarse? Porque si es circuncidarse, Pablo va a tener que viajar otra vez y decir, ahora hermanos, circuncídense y guarden la ley de Moisés. Y si no, entonces no hay necesidad de decir más, y ahí terminó. Y los fariseos mesiánicos están prohibidos entonces y se les censura, porque lo que están enseñando es totalmente antiescritural, antiapostólico. A ver, ¿qué va a pasar? Veamos. Versículo 6. Entonces los apóstoles, los ancianos, se reunieron para considerar este asunto. O sea, después de mucho debate, versículo 7, Lucas no nos dice cuánto, pero oiga, una sola persona hablaba 45 minutos. Ahí eran
los apóstoles 12, Pablo, Bernabé, los presbíteros, más los fariseos. Créame, ese debate tomó horas de debate. Uno se levantaba, el otro decía que no, el otro decía que sí, el otro lo respondía, el otro lo refutaba, porque ahí dice, era una discusión, y no era una discusión tranquila, porque los fariseos creían en la ley de Moisés. Bueno, los apóstoles creían en lo que dijo Jesús. Entonces, dos bandos. Los dos creían en Cristo, pero uno exigía, aparte de creer, la ley de Moisés y la circuncisión. Los apóstoles decían, solo la gracia de Dios. Bueno, vamos a ver en qué termina este debate, porque este es el verdadero debate, el primer debate. Por eso se llama el primer concilio de la iglesia, es en Jerusalén, la madre iglesia. ¿Por qué se llama la madre iglesia? Figurativamente porque ahí nace la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo cae en el aposento alto donde están en Jerusalén y ellos reciben la señal de hablar en otros idiomas y dialectos de la gente de alrededor. ¿Qué es lo que hablaban? No se entendían, pero estaban hablando las maravillas del Señor. Eso es hablar, entre comillas, lenguas. Lengua significa lenguaje, idioma, dialectos. Eso es lenguas, ¿ok? Por ejemplo, hoy en día, español es una lengua. ¿Qué más? Inglés es otra lengua. ¿Qué más? Chino, japonés, alemán, francés, italiano. Son lenguas. Entonces, si nos reunimos en una iglesia, aquí eso sucede en los Estados Unidos siempre, hay iglesias donde la mayoría vienen de muchos países y cada uno habla su lenguaje. Hay gente que es bilingüe, hay gente que es trilingüe, hay gente que domina muchos lenguajes. No hay problema. Pero la mayoría habla su lenguaje. En una reunión, los hispanos hablan español, los de Inglaterra y Estados Unidos de habla inglesa, inglés, los franceses, francés, los italianos aquí, los alemanes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablan al mismo tiempo, pues se escucha, ¿no?, algo inconfundible. Dicen, ¿de qué están hablando? Oh, escucho mi lenguaje por ahí. Oh, ellos están hablando inglés. Oh, aquí está no sé qué idioma es. O sea, pareciera como que la gente está totalmente confundida. Algo así era el momento allí, ¿no? Eso es hablar en lenguas. No son balbuceos como movimientos pentecostales enseñan. Eso no es hablar. Eso se llama balbuceo. Balbuceo. Pero no es hablar en lenguas, ¿ok? No se confunda. No se confunda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después que termina Pedro, líder de la iglesia, habían otros líderes, Santiago y Juan, generalmente. Pedro, siempre Pedro, toma la palabra y dice, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió entre ustedes por mi boca. O sea, está refiriéndose a Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica el Evangelio por primera vez a los judíos que habían venido para la fiesta de Pentecostés. Y ahí es donde justamente el Espíritu Santo toma, diríamos, control del mensaje y mucha gente es compungida de corazón y cree en Jesucristo, ¿no? Entonces dice, por mí, Dios escogió entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio. O sea, cuando fue a todos esos lugares, antes que vaya Pablo, ¿no? Y creyeran, muchos creyeron. En Antioquía, por ejemplo, muchos creyeron. Ahí fue donde le dijeron a los apóstoles, por primera vez a los discípulos, cristianos. Porque recuerden, la palabra cristianos, ellos no se llamaron cristianos. Los antioquinos los llamaron cristianos. Porque ellos tenían la costumbre de poner el nombre del grupo de acuerdo al líder. ¿Quién es su líder? Oh, se llama uno Jesús. Jesús.
le llaman el Cristo. Oh, porque eran griegos. Bueno, si es el Cristo y ellos le siguen, entonces que sean los cristianos. Los cristianos. Entonces a partir de ahí hay que llamarles los cristianos. Claro, ellos ni siquiera habían pensado qué nombre se van a poner. No. Por eso que solamente en el Nuevo Testamento hay dos instancias en donde se llama cristiano. Uno allí, en Antioquía, y el otro en Pedro, cuando Pedro relaciona la palabra cristiano con el sufrimiento, porque eran perseguidos. Pero aparte de esos dos, nada más. Pablo nunca se llama ni se dirige a los cristianos. Los llama, lea la Biblia. Van a ver. Si alguien encuentra, por favor hágame saber, porque me he leído las 13 cartas de Pablo, no encuentro la palabra cristiano. ¿Ok? Juan tampoco hace. Santiago tampoco. Judas tampoco. Ni siquiera Juan en su carta a las 7 iglesias en Apocalipsis menciona cristiano. Simplemente Pablo dice, fieles amados en Cristo. Fieles amados en Cristo. Entonces, Pedro dice en el versículo 8, Dios que conoce el corazón, omnisciencia de Dios. Nadie más conoce el corazón. Dios conoce el corazón. ¿Ok? Les dio testimonio del Espíritu Santo, al igual que a nosotros. O sea, el Espíritu Santo cayó. Y comenzaron también a hablar en sus idiomas, ¿no? Las maravillas de Dios. O sea, no balbuceaban, no decían bla, 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 y un montón de palabras incoherentes. Absolutamente nada de eso. Eso es invención aquí en los Estados Unidos. Ellos hablaban idiomas, lenguaje que la gente entendía. Claro, si usted no habla alemán y alguien habla alemán, pues no lo va a entender. Pero si estamos en una reunión, y eso sucede en convenciones aquí en Estados Unidos, gente viene de todas partes del mundo y uno escucha, ahí hablan español, según se va, hablan españoles, otro está buscando, aquí hablan inglés, y así, ¿no? Algo parecido así era. Pero ¿de qué hablaban? Hablaban de la maravilla de Dios, ¿no? Hablaban de la maravilla de Dios. ¿Y qué más dice? 9. No hay distinción entre nosotros, los judíos, y entre ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. O sea, lo que Pedro está diciendo ante el concilio, los apóstoles y los presbíteros y los fariseos, es algo importante. Porque Pedro está diciendo por primera vez de que entre judíos y gentiles, para Dios no hay diferencia. No hay diferencia. O sea, aquí Pedro refuta la idea dentro del pentecostalismo, del movimiento pentecostal, de las sectas, que Israel es el pueblo elegido por Dios. Eso es una vil mentira. Es una mentira totalmente que se tiene que rechazar. Porque si fuera así, Pedro hubiera dicho, bueno, hermanos, yo sé que Israel todavía sigue siendo el pueblo de Dios. No dice eso. Aquí hubiera sido el momento que Pedro lo hubiera dicho a todos, ¿no? Miren en Pablo, Bernabé. Sí, es efectivamente, Israel es el pueblo de Dios todavía. Sí, tiene razón. No dice eso. Lo que dice es lo contrario. Dice, judíos y gentiles para Dios, todos son iguales. No hay diferencia. Ahí no apareció Pedro diciendo, a ver, traigan a las creyentes, ¿no? A las creyentes judías, creyentes en Mesías, que se pongan a danzar con la pañoleta. A ver, Santiago, trae el candelabro. Pablo, no te quedes parado. No, trae el sofá para que toques y soples el cuerno de carnero. A ver, ¿quién trae la estrella de David? Santiago, tú que eres el más judío, trae la estrella de David. ¿Listos para danzar? Agárrense las manos, listos, y comienzan. No había eso. Eso es invención. Eso es invención pentecostal. Eso no existía. Tampoco decían Baruch Hashem, ¿no?
frasecitas hebreas que aparecen en estas sectas habidas y por haber, ¿no? Ni tampoco ellos tenían que vestirse, bueno, eran judíos, que se van a vestir de judíos. No había esos teatros, ¿no? Payasadas que hacen hoy en día. No había absolutamente nada de eso. No había. Lo que había era el verdadero evangelio, la gracia de Dios, donde Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles en el momento de dar su Espíritu Santo. 10. Ahora pues, dice, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos, o sea, un yugo como ustedes han visto los toros, bueyes que le ponen aquí para dar la tierra, lo ponen por el peso para que no se distraigan y sigan. Ese es un peso y molesta. Claro, si el buey, si el toro hablaría, diría, ya sáqueme porque me duele. Claro, porque, oiga, es pesado, ¿ok? Es pesado. Eso, la ley es pesada. Por eso dice un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Ok? Que ni versículo 10, que ni nuestros padres, o sea, Moisés y los demás, ni nosotros, judíos, hemos podido llevar. Ahora, ¿qué es lo que dicen por ahí algunos grupos? Bueno, hay que cumplir la ley. Que la ley ponen como la ley como la condición para estar bien con Dios. Bueno, Pedro dice, es un yugo. Nadie cumplió la ley. Nadie cumplió. Ahora tampoco nosotros cumplimos. Estamos hablando de ellos, de ese tiempo. Entonces, dicen ahí, ¿por qué tientan a Dios poniendo algo en ellos que ni siquiera nosotros lo hemos hecho? Oiga, ni siquiera los apóstoles cumplieron la ley. Déjeme repetirlo. Ni siquiera los apóstoles cumplieron la ley. Ahora, esa parte en su Biblia, subráyenlo. Aquí tiene su marcador, subráyalo. Hechos 15, 10. Ahora, 11 tienen que subrayarlo porque ese es el Evangelio. Creemos más bien, conjunción de contraste, que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Eso refuta totalmente a los fariseos mesiánicos. Los refuta. O sea, destruye su argumento. Entonces, por eso fueron a Jerusalén, para presentar el problema a los apóstoles y a los presbíteros. Ahora entiende por qué de ahí viene presbíteros, gobierno presbiteriano. Presbítero es griego, que significa anciano. Eso significa. Por eso, en el versículo 6 dice, a los ancianos, ¿no? Pero anciano, ¿no?, es del griego que significa presbítero, ¿no? De ahí viene justamente la palabra que decimos nosotros es presbiterio. Presbítero no es español, es griego. Recuerde, el español de nosotros está lleno de palabras griegas. ¿Ok? Y nombres, por ejemplo, farmacia. Farmacia no es español, es griego. Hasta los nombres de las personas, muchos de ellos es griego. Si usted conoce a alguien que tiene un nombre griego, dígale, tu nombre es griego. Claro, él no va a entender nada. Le va a decir, no, mi nombre es lo que me dio mi mamá. Bueno, ahí lo deja. No va a discutir de eso. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Presbiteroi es un adjetivo de las personas que significa justamente una persona ya de edad adulta, anciano, pero en el contexto que se está hablando no se refiere necesariamente a un anciano ya de 99 años.
sino anciano en cuanto de experiencia, pero también de conocimiento. ¿Ok? Conocimiento. O sea, por eso Pablo le dice a Timoteo que no sea neófito. O sea, que no sea un principiante. O sea, alguien que no sabe, que recién está iniciando. Porque no tiene experiencia, no sabe. Entonces que sea alguien que conozca. Bueno, entonces 12. Toda la multitud hizo silencio, escuchaba a Bernabé y a Pablo. Entonces después que termina Pedro le dice a Bernabé y a Pablo, hablen. Ahora, recuerde que Lucas no va en detalle. A veces sí, y a veces los detalles son cortos, pero no en detalle en general. Si Lucas hubiera escrito su libro de los Hechos en detalle, hubieran sido no 28 capítulos, hubieran sido unos 60 capítulos. La Biblia que tenemos hubiera sido más ancha, más pesada, porque Lucas se hubiera puesto todo. Y créame, me hubiera gustado que Lucas hubiera escrito en detalle, para que nosotros sepamos. Es verdad, eso es importantísimo, porque este es el primer registro de primera mano de la historia de la iglesia. Aquí todavía no había separación de sectas como hay ahora. Era la iglesia primitiva, la primera iglesia. Claro, después para el siglo segundo ya empiezan a... Recuerde que ya había uno aquí, los fariseos. Los fariseos que creían, ellos forman su propia iglesia. ¿Sí? Ellos no se quedaron convencidos con lo que Pedro dijo. Ellos en su mente estaban, no, tienen que circuncidarse. Y así se separaron y formaron. Pero también había otra secta que aparece, la secta de los gnósticos, que entran a las congregaciones y que Juan les dice, ellos son los anticristos. O sea, el anticristo no es como enseñan los evangélicos dispensacionalistas pentecostales, que es un líder mundial, que va a venir y pobrecito, que la marca la bestia, no. El anticristo eran grupos sectarios gnósticos que negaban que Jesús vino en carne. Por eso se llama anticristos. ¿Por qué le dicen anticristo? Fíjese que no les dice ante Jesús, les dice anticristo. ¿Por qué? Porque ellos negaban que Jesús vino justamente, ¿no?, en carne, solamente el espíritu. ¿Por qué era importante? Porque si viene en espíritu, el espíritu no muere. Entonces Cristo no murió. Y si el espíritu no muere, bueno, obviamente no resucita. Y Jesucristo resucitó. En otras palabras, niegan totalmente el plan de salvación. Y Juan dice, ellos eran de nosotros. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero como salieron de nosotros, es porque nunca fueron de nosotros. Parece un trabalengua. Pero eso es lo que está diciendo Juan. Que ya había también los gnósticos. O sea, estaban los fariseos que querían circuncidar, los judaizantes que le hacían la vida imposible a Pablo. Estaban los gnósticos, que Juan los llama los anticristos, ¿no? Y se piensa que los anticristos inclusive eran los discípulos de Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? El que cree en Jesús, se bautiza y es discipulado, pero no era de verdad creyente. Entonces él, claro, Pedro lo exhorta y bueno, se va enojado, ¿no?, porque le descubrieron. Pero no se quedó ahí. Él funda su propia iglesia. Porque recuerde, mucha gente le seguía. No, mucha gente le seguía. Igual que a los fariseos. Entonces ya conocemos dos sectas. Aparte está la secta de los que eran falsos apóstoles. Sí, la secta de los falsos apóstoles eran aquellos que insultaban y negaban que Pablo era apóstol. Entonces la gente se quedaba confundida porque decía, bueno, si Pablo no es apóstol, ¿quién es apóstol? Y decía, nosotros somos los apóstoles. ¿O ustedes son los apóstoles? Sí, nosotros. Entonces síganos a nosotros. Pablo no. Él no sabe nada. ¿De veras? Sí. Ustedes, nosotros sí somos. ¿Oh, sí? Entonces, vengan con nosotros. Y van con ellos. Entonces ya tenemos la secta de los falsos apóstoles. Y a Pablo le hicieron la vida imposible siempre.
Recuerde que habían jurado matarlo, ¿no? Habían jurado no descansar hasta matarlo. O sea, prácticamente Pablo lo odiaban a muerte. Y ese hombre, ¿se imagina usted que usted salga a la calle y diga, bueno, sé que me odian a muerte? Usted saldría a la calle si sabe que le van a matar. No, no. Hay mucha gente que se enferma y vive en ansiedad. Tanto la ansiedad porque no salen, ¿no? Porque dicen, pero ¿por qué no sale? No, es que me enviaron una carta que me van a matar. Y si salgo y está escondido, me mata. Bueno, eso es lo que sucedió a Pablo. Pero fíjese, Pablo en ningún momento dijo, bueno, hermanos, ya no voy a salir a hacer mis viajes porque me amenazaron de muerte. Para nada. Él salió y claro, lo golpearon, lo arrastraron, le rompieron la cabeza, le rompieron la columna, le rompieron los huesos de las piernas, le dejaron ciego, le causaron muchos tumores internos en su cuerpo, tenía malos riñones, el hígado destrozado, no podía respirar. Prácticamente, físicamente hablando, si hubiéramos visto a Pablo hoy, diríamos, pobre hombre, este hombre en cualquier momento muere. Claro, no había atención médica, como hoy no hay hospitales. ¿Quién le va a llevar al hospital? Nada. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, y bien triste esto, y esto es algo que mucha gente se pregunta. Dijo, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Y la pregunta que se hacen los críticos es, ¿y dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Santiago? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no estuvieron con Pablo allí? ¿No? Y así les dijo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Oiga, estamos hablando del primer siglo de la iglesia cristiana. Ahora, si Pablo, elegido por Dios, por Jesucristo, para que sufra por él. Es más, se cumplió. Jesús dijo, porque es necesario que él me dé testimonio ante los príncipes de Israel y ante los gentiles y sufra por mí. Muchos dicen, es el karma. ¿Por qué dicen que es karma? Porque recuerde que Pablo fue perseguidor y ahora él está siendo perseguido, ¿no? Y ese es el concepto del karma. El karma significa lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces, Pablo sembró persecución, ahora él está cosechando la persecución que hacía porque le estaban persiguiendo. Pero aunque parezca lógico, en realidad no es así, porque Jesús ya lo había predestinado a que suceda eso. O sea, ese era el plan de Dios para Pablo, no un plan de vida feliz. Él no tenía el campeón adentro, como dicen por ahí los evangélicos, sino él tenía a Cristo. Y como dice él, porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo, o sea, sufrimiento, golpes, enfermedad, soledad, mentiras, difamaciones, y el morir es ganancia. Bueno, y si muero, no pierdo, voy con Cristo. Entonces, esa fe es la fe que nosotros, como creyentes, debemos tener. Leyendo la carta de Pablo, él escribió 13, bueno, se escribió más, pero tenemos 13 cartas. Viendo todo su historial médico de Pablo, cuando pide oración, no pide por sanidad. Él pide para llevar el evangelio. Dice, para que por mi boca se habla el bien el evangelio. Pero ya enumeré todos los problemas médicos, físicos que tuvo Pablo. Hay una parte donde, más bien él menciona, le dice a Timoteo, toma vino a causa de tu estómago. Porque el vino
vino tiene propiedades que ayudan al cuerpo, claro, no en el sentido de embriagarse, pero tiene propiedades. Es más, los doctores recomiendan tomar vino. Claro. Inclusive cardiólogos recomiendan tomar vino. Y eso es cierto. Ahora, no vino, no en la cantidad de embriagarse, sino porque pocas cantidades de vino tienen ciertas propiedades químicas que ayudan. Bueno, es otro tema. Pero, exactamente, tomar vino no es pecado como los sectarios. Hay muchas sectas por ahí que dicen que, oh, eso es pecado. Eso es mentira. No haga caso a las sectas. No haga caso a sectarios. ¿No? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y dice, Pablo habla, relata, versículo, y dice todos los prodigios que Dios hizo en medio de ellos, entre los gentiles. 13. Cuando terminó de hablar Jacobo, el segundo líder de la iglesia, o Santiago. Jacobo es Santiago. ¿No? ¿Por qué Santiago? ¿Por qué Jacobo? Alguien me preguntó. Porque Santiago tampoco es español. Santiago es la conjugación del latín de la palabra san, saint, y ago es Jacobo. Sí, nosotros hablamos el español mal hablado, pero no solamente lo hablamos mal, sino el idioma extranjero lo hablamos mal. So, Santiago es San Jacobo, I-A-C-O-B-O. Entonces, con la T de Saint, lo ponen junto a la I y sale Santiago. Pero al hablar Santiago, entonces la B lo van cambiando a G, Santiago. Santiago. Y se elimina una sílaba. En vez de ser Santiago, se convierte en Santiago. Y eso es. Así que nuestro español no es español. No sabemos hablar el español, sinceramente. Y aparte, hablamos mal los idiomas extranjeros. Eso es el español que hablamos. Pero eso es otro tema. Entonces, Santiago o Jacobo toma la palabra y dice, escúcheme, hermano. Simón, que es Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Fíjese que no dice, Simón ha relatado cómo los gentiles deciden seguir a Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan? He decidido seguir a Cristo. ¿Acuerdan el corito? Yo lo cantaba y lo enseñaba. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. O sea, la decisión está en uno. Pero eso no es. Esa es la versión arminiana evangélica. Pero lo que enseña la Biblia no es eso. Lo que la Biblia enseña es que Dios escoge. Y ahí está. Dios tuvo por bien escoger de entre todos los gentiles un pueblo, un grupo. No a todos, sino un grupo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras dadas por los profetas, tal como está escrito. Entonces ahí dice, menciona un profeta. Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, reedificaré sus ruinas, lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor. Vamos a ver. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cuál es el profeta que está mencionando? Es el profeta Amós, en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículos 16-17. Dice así en el Nuevo Testamento. Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, todos los gentiles sobre los cuales el nombre es invocado, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, si ustedes comparan lo que dice Santiago y lo que dice el profeta Amós, es similar pero no igual.
La pregunta es, ¿por qué no pone igual si está hablando del mismo texto? Bueno, sí, la cita es de ahí, pero recuerde, estamos leyendo, cuando vamos al Antiguo Testamento en hebreo, lo que Lucas está... Ahora, hay dos interpretaciones. Puede ser que Lucas no estaba presente. Entonces le cuentan eso a Lucas. Entonces Lucas, de memoria, parafrasea lo que dice Amos en el capítulo 9. Por eso cuando usted compara lo que dice aquí con en Amos capítulo 9, hay variaciones. Hay variaciones en la forma como de las palabras. La otra idea es que, y también es muy probable, que Santiago está leyendo el Nuevo Testamento en griego. Se llama la Septuaginta. Si está leyendo en griego cambia el significado. Bueno, no significado, cambia las palabras, el orden de las palabras. Es como cuando uno traduce, por ejemplo, el español al inglés. ¿No? Y eso lo hago todos los días. Traduzco del inglés al español o del español al inglés. La idea está ahí, pero las palabras cambian. Pero ¿qué si alguien lee lo que yo pongo y lo pone en sus palabras? Bueno, va a poner la idea, pero las palabras van a ser diferentes a lo que yo digo y a lo que dice el original. O sea, tenemos tres versiones. La original, mi traducción y lo que otro escribe de lo que lee de mí. Así es las escrituras. Entonces aquí parece, o Lucas describió de memoria y lo puso como él entendió, o está hablando como está en la Septuaginta, que es totalmente diferente al hebreo. Por eso que en las versiones ustedes van a decir, pero ¿por qué dice esto aquí? ¿Y por qué aquí dice diferente? ¿Y por qué aquí dice esto? ¿Y por qué no pone esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por muchas razones. Las versiones, los manuscritos, parafraseo. Es como que yo estoy hablando y usted le dicen a usted, oye, ¿qué habló profesor Arévalo? Y ustedes dicen, oh, él habló de Pedro, de Pablo, que estaban ahí con los judíos. O sea, ustedes se los dicen en 2 minutos lo que yo hablé en 1 hora. Pero yo hablé más de 2 minutos. Pero ustedes lo dijeron en 2 minutos. Y alguien dice, oh, ¿eso dijo? Ok. Y él, lo que usted dice, lo escribe y lo pone en 1 minuto. Oh, bueno, él dice que el profesor dijo esto. Oh, eso dijo. Y el que lee lo pone y lo dice. ¿Y qué dijo? Bueno, él escribió que le dijeron que el profesor dijo esto. Y lo pone en 30 segundos. Otro lee y lo dice, oh, eso dijo. Y de 30 segundos lo pone en una palabra. Dijo, la salvación es por gracia. Se acabó. Y yo hablé por 1 hora y solamente lo pone en una frase. Bueno, algo parecido es así. ¿No? Así es. Si alguien le pregunta, ¿y de qué habló? Usted se los va a decir, oh, habló de la salvación que es por gracia y no por la ley. Se acabó. Oh, pero yo hablé más que eso. Pero claro, no lo van a decir ustedes todo. Algo parecido es así lo que Lucas está haciendo. Le dijeron, él se piensa y dice, oh, ok. Y comienza a escribir en su... Trata de hacerlo lo más fiel, pero recuerde, está escribiendo de su memoria. En ese tiempo no había celulares o máquinas de grabar para escucharlo y transcribir lo que escucha. No, era pura memoria. Ellos escuchaban, Lucas escuchaba y iba inmediatamente, escribía, ¿no? Escribía lo que tenía que escribir. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo? Entonces, eso entiende por qué Lucas en partes es detallista, en otras partes no. Porque es de su memoria. Oiga, si uno se olvida, después de 1 minuto que uno habla, eso yo lo he comprobado siempre, hablo de 5 minutos, pregunto y me dicen, hermano, ya me olvidé. Ahí, en 1 minuto que termino de hablar, se olvida. Imagínense 30, 40 años después que se dice. Es imposible. Por eso uno tiene que escuchar un sermón, o lo escucha unas 5 veces, y escribir lo que va escuchando, porque al escribir y escuchar se queda un 30%. Al escribir, escuchar y hablar, un 50%. Al escuchar y escribir y pensar, reflexionar y repetir, un 70%. ¿Se dan cuenta que no es solamente escuchar? Por eso que cristianismo en Latinoamérica y en todas partes es un cristianismo vacío. Es como que te dan el vaso y dice, ahí está el agua, pero no hay agua.
¿Me entiende? No hay agua. ¿Y qué pasó con el agua? Oh, pero yo puse agua. Oh, ya no hay. Así es el cristianismo. Hoy en día están escuchando, en 5 minutos que salen, 5 minutos. Les ha puesto, se olvidaron lo que dijo el pastor. Sí se olvidaron. Al menos que haya contado un chiste, eso sí no se olvida. Un cuento, un chiste, oiga, no, para eso sí. ¿Quién no se va a olvidar un chiste? Pero en fin, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice que, ¿de qué está hablando esta profecía? Esto tienen que saber. Dentro del evangelicalismo dispensacional, ellos creen que una de las señales de la venida de Jesús es que se va a erigir un nuevo templo en Jerusalén. El tercer templo, ellos dicen. Y mucha gente cree eso. Vaya a los dispensacionalistas, mesiánicos, pentecostales, evangélicos, que creen en el dispensacionalismo, van a decir, oh, va a haber un tercer templo. Ya se está construyendo. O sea, la idea de ellos es el templo. Eso es totalmente antibíblico, porque los apóstoles nunca enseñaron eso. Bueno, aquí está mostrando y refutando de una manera categórica que no existe y no va a existir tercer templo. Y aunque lo haga, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. ¿Saben quién es el tercer templo que ya se erigió? Jesucristo. Y eso fue hace 2000 años. Mira lo que dice el versículo 15. Simón 14 ha relatado que Dios tuvo al principio tomar entre los gentiles un pueblo, ¿ok? A través de la fe en Jesús. Luego en el versículo 15, Lucas dice que que Jacobo dijo, con esto, o sea, la conversión de los gentiles, concuerda las palabras de Amós. O sea, la conversión de los gentiles. ¿Qué dice Amós referente a los gentiles? Después de esto, reedificará el tabernáculo. Un momento. Pero ahí está hablando del tabernáculo. No habla de conversión de los gentiles. ¿Cómo se relaciona uno con otro? Claro, porque cuando Amós hace la profecía, reedificaré mi tabernáculo, de David, que ha caído, está hablando de Jesucristo. Jesús es el tabernáculo. ¿Saben lo que es el tabernáculo? Era la tienda que los israelitas usaban para vivir y adorar a Dios cuando estaban en el desierto por 40 años. Eso ya no existe. Por eso dice el tabernáculo de David ha caído. Pero voy a reedificar. 2 veces dice, reedificaré y reedificaré. Y otra vez, lo levantaré. Mira las palabras. Reedificaré. También se lee como repararé. También se ve como lo voy a volver a levantar. ¿Qué va a volver a levantar? El tabernáculo. Entonces, los dispensacionalistas, los pentecostales que creen en la bestia, el anticristo, 666, el bestia, un montón de cosas, ellos creen que se va a reedificar un tercer templo para que venga Jesús y se siente ahí. Pero eso es totalmente antibíblico, porque cuando Jacobo tiene eso en mente, y ahí lo dice, él compara la conversión de los gentiles con la reedificación, la reparación del tercer templo. Y cómo uno o los gentiles tienen que ver con el tercer templo, porque ellos creyeron en Jesús como el Mesías. O sea, creer en Jesús es la reparación del templo. Claro, porque eso lo dice exactamente Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 8. ¿Qué dice ahí? Dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquí está. Y habitó entre nosotros. O sea, habitar significa él puso su tienda entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad. El poner la tienda significa justamente el tabernáculo que hablamos. Poner tienda, cuando dice habitó entre nosotros, significa en él tenemos salvación. Este es el tabernáculo verdadero de David. Ya fue restaurado, ya fue reparado y se levantó el tabernáculo de David. ¿Y dónde está? Cristo. Cristo es el tabernáculo de David. Cristo
es el lugar realmente el mismo que el profeta Amós profetizó. Pero si no está reinando, ¿sí? En los cielos. ¿Qué dice Hechos? Que fue, no solamente resucitó, sino que fue ascendido, subido en gloria, y ahora está sentado a la diestra de Dios, que es una figura de reinado y de poder. De reinado y de poder. Entonces, cuando alguien le dice, oh, estamos esperando, ¿no? En sectarios, estamos esperando el tercer templo. Usted ya sabe. Le dice, tranquilo nomás. Hechos 15, 16. ¿Cómo? Hechos 15, 16. Y a ver, después de esto rectificaré. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús es el tabernáculo. Él ya está, Él ya edificó, Él está reinando y no hay necesidad de un tabernáculo material o físico, porque en Él tenemos la salvación y acceso a Dios a través de la fe en Él. Porque en el tabernáculo generalmente era eso, ¿no? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿no? Y Él justamente representaba a todo el pueblo. Y una vez estado Él ahí, representa a todo el pueblo en Él. No necesitamos eso, porque ya tenemos a Cristo, de la orden de Melquisedec. Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, todos los días. Entonces, eso es el tabernáculo. Ya no tenemos que esperar que vengan allí, que en Jerusalén. Por eso que Israel actual no es el pueblo de Dios. Es un pueblo natural, común y corriente, de carne y hueso, no tienen poderes especiales, ni nada por el estilo. Absolutamente nada. Uno dice, pero hay profecías. Bueno, la profecía es que el evangelio está llegando a ellos y eso empezó en el tiempo de Pablo. No es que va a empezar, ya empezó. Porque los últimos tiempos no es en el año 2021. Ya empezó en el momento que Jesús subió a la diestra de Dios. Y eso lo dicen todos los apóstoles. Así que lo que sigue, y para terminar dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, el tabernáculo, que Jesús, van a buscar al Señor en Jesucristo. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. O sea que ya estuvo profetizado que Jesús es el Mesías que iba a venir a hacer bendición a todas las naciones, tal como Dios le dijo a Abraham. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan? En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Ese es el evangelio. Se le predicó a Abraham. Eso es el evangelio que se le predicó a Abraham. Gálatas capítulo 3. ¿No? En tu simiente, Jesús, serán benditas las naciones de la tierra. ¿Qué dice Amós? Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. El resto de los gentiles van a ser, invocarán el nombre del Señor, los que son llamados. Esto es desde tiempos antiguos. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo encaja de una manera increíble y perfecta todas estas profecías? Y para terminar, 19 dice, por tanto yo opino, dice Santiago, apóstol, junto con los presbíteros, ¿no? Estaban ahí los presbíteros, porque de ahí viene la palabra anciano. Eran presbiterianos de gobierno. Ahí está, presbiterianos de gobierno. ¿No? Por tanto, yo opino, dice Santiago, ¿no? O juzgo, ¿no? Es cuando dice opino, en realidad es juzgar, o sea, una declaración legal. Quiere decir que es la que sirve. Nada más. Por eso que los fariseos de ahí ya se fueron a fundar su otra iglesia. No debemos molestar a los que dentro de los gentiles se convierten a Dios. Interesante, porque la palabra convertir a Dios se refiere que ellos hacen la acción. Claro, porque Dios no se convierte por ellos. Pero detrás de eso está Dios, que los trae. Eso es muy, muy bueno. Dice, no hay que molestarlos, no hay que hostigarlos con las leyes que hay que circuncidarse. Oiga, estaban de miedo. ¿Se imagina cuántos gentiles se hubieran circuncidado
eran cantidad si hubieran circuncidado, pero no, tranquilos, no hay que circuncidarse, sino que más bien escríbanlo que se abstenga de cosas contaminadas, de ídolo, de fornicación y de lo estrangulado de sangre. ¿Por qué? Porque son gentiles. Los gentiles practicaban todo esto, ¿no? Recuerden, los gentiles tenían cantidad de ídolos. En los ídolos habían sus templos de fornicación. Ellos lo llaman fornicación porque así había prostitutas sagradas, ¿no? Y de lo estrangulado y de sangre. Y eso prohíbe el Antiguo Testamento, ¿no? Y eso lo voy a desarrollar la próxima semana, pero tiene que ver con las costumbres paganas y observar. Lo único que tienen que observar es que cuando coman carne, asegúrense de que no lo coman con su sangre. Por eso dice ahí de lo estrangulado y de sangre. Entonces, interesante porque ¿por qué dice Santiago? Uno dice, bueno, pues se está contradiciendo porque primero dice no ley y ahora dice la ley. Ahora hay una razón por eso. La razón es porque estaban viviendo en una comunidad judía. Entonces, para no ofender al judío, entonces ellos tenían que comer carne. Sí, no hay problema, pero asegúrense que no sea con su sangre. A eso se refería. Para que no ofendan a los judíos que estaban ahí. Y eso también Pablo lo dice en Romanos, más adelante, ya habíamos hablado. ¿Se acuerda que si tu hermano le ofende que tú comas carne por el bien, y si tu hermano también se ofende porque tú le criticas porque come carne, entonces no, o sea, algo parecido. Entonces ya viene de aquí. O sea, eso se llama sensitividad cultural. O sea, si yo hago algo que en tu cultura te ofende, bueno, yo no lo voy a hacer. No porque es malo, sino porque te va a ofender a ti. Y si tú estás haciendo algo que a mí me va a ofender en mi cultura, bueno, no lo hagas delante mío. Parece que ese era el principio que había. Porque ahora hoy en día lo he visto en todas partes. Aquí en Estados Unidos, donde viene gente de todas partes del mundo, yo he visto personas que hacen y las otras dicen, ¿y por qué hace eso? Bueno, porque así lo hacen en su cultura. Oh, nosotros no aceptamos eso. Y así es. Eso sucede en una iglesia multicultural. Siempre hay detalles. ¿Y por qué dice eso? No, yo les puedo contar una cantidad de historias de personas que hablan y dicen cosas que en su país es grosería. Y decían, ¿y por qué dice eso? Eso es una grosería. Bueno, porque ahí no es grosería en su país. Para ti sí. Bueno, hay que tener cuidado. Pero eso yo creo que el aspecto cultural tiene que haber aquí. De la fornicación es porque en ese tiempo había muchos templos. Toda Asia, Pablo inclusive estaba ahí, en donde el aspecto sexual era parte del ritual para iniciación. Y había ídolos también. Y muchos de esos ídolos, ustedes saben, no tenían nada que ver con el cristianismo. Por eso que Santiago, judío, pero creyente, pero no fariseo, dice tres cosas. Se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, carne. Vendían, iban al mercado, como eran paganos, decía, yo quiero, mire, pero que yo quiero esa pierna, no sé de qué, de res o de vacuno. Ok, y antes de dárselo, ponían con plantas. Y dice, ¿qué le está haciendo? Es que antes de dárselo, tengo que dedicárselo a la diosa de nosotros. Pero no, yo lo quiero así. Sí, pero nosotros creemos. Ya está bendecido por la diosa, ahora sí, haga su barbecue y cómeselo. Pablo dice, y los demás, no. Si está dedicado al ídolo, no lo coma. ¿Ahora entiendes? Porque ellos hacían así. Esa es su creencia de ellos. Entonces, no, eso no. Y de fornicación porque decían, no tienen que ir a sus templos. Porque el templo, pues hacían cosas que no estaban bien, que estaba en contra de
la ética cristiana. No tienen que hacer eso, no tienen que ir, porque muchos pensaban que, bueno, soy creyente, pero también puedo seguir en mi religión pagana. Era normal. Por eso que Pablo dice, no, ya no tienen que hacer eso. Ya no entren ahí. ¿No? Y estrangulado de sangre, pero yo voy a comer esto. Asegúrate de vaciar toda la sangre. Hay textos que lo voy a poner después. Y el 21 dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído. ¿Por qué tiene que decir eso? Muchos no saben por qué dice eso. Hay una razón por la cual Lucas dice eso. Bueno, Santiago dice eso. Es porque esto es para los gentiles, no para los judíos. Porque los judíos, por eso dice ahí, tienen ya las sinagogas en cada ciudad desde hace mucho tiempo. O sea, estas direcciones o decisiones no afectan al judío. Ellos saben. Esto es para los gentiles. Nada más. Los judíos tienen sus sinagogas, ahí les enseñan, lo tienen en cada ciudad desde tiempo inmemorial. Así que de ellos ni siquiera hay que preocuparnos. ¿Me entiende? A eso se refiere. Y bueno, terminamos aquí, porque lo que sigue es la carta, entonces, de los gentiles, porque escriben una carta, ¿no? Para enviárselos a la iglesia en Antioquía, o sea, la iglesia hija de Jerusalén. ¿Ya sabían que había ya la iglesia hija? Si alguien les pregunta cuál es la iglesia hija, bueno, de la Biblia, claro, Antioquía de Siria, no de Pisidia, sino de Siria. Y en Siria había cantidad de cristianos, una de las ciudades más finas, y de ahí la iglesia de Antioquía salen los mejores teólogos y apologistas cristianos que les gustaba mucho la teología. En Antioquía de Siria, y a ellos va la carta. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que tu palabra haya quedado en nuestra mente y corazón y poder meditarla todo el día y haya alimentado nuestro espíritu. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes ahora y siempre. Amén.